Post-Processing es un paquete descargable de Unity que nos permite agregar filtros y efectos de imagen a la cámara de nuestro juego, lo cual es muy útil para darle un determinado estilo a nuestro proyecto completo o una cinemática. Dicho esto, vamos directo al tema. Para comenzar, primero debemos de descargar e instalar el paquete de Post-Processing en Unity. Esto lo haremos mediante el Package Manager, yendo a esta pestaña de Windows, después a Package Manager. Una vez en la ventana voy a buscar Post-Processing en la lista. Lo seleccionamos y lo instalamos. Esto podría tardar un par de minutos dependiendo de tu equipo, así que si tienes tiempo, ve por una bebida. Una vez que termine la instalación podremos ver la carpeta de Post-Processing en la carpeta de paquetes de Unity. Ahora vamos a la parte interesante, comenzamos a crear efectos para nuestra cámara. Para esto lo primero que debemos hacer es agregar un Post-Process Layer a nuestra cámara. Esto lo haremos seleccionando Add Component en el inspector de la cámara y buscando Post-Process Layer. El objetivo de este componente es darnos la posibilidad de elegir qué volumen será afectado por los efectos que crearemos. Para esto vamos a crear un nuevo layer en la pestaña de Layers que está en esta parte superior. Voy a seleccionar el primer campo disponible y le asignaré un nombre. Ahora volveré al componente y seleccionaré el layer que acabo de crear en la lista de layers del script. Y después crearé un empty object que funcionará como mi volumen. Le asignaré un nombre y el componente Post-Processing Volume, lo cual lo hará pasar de ser un simple empty object a ser detectado como un volumen para Post-Processing. También le cambiaré el layer a Post-Processing, que es el layer que acabamos de crear. Aquí dentro tenemos varias opciones. La primera nos pregunta si los efectos que se generen en este volumen serán globales, lo que significa que mi escena entera será afectada por los efectos, pero esto no significa que toda la escena será siempre afectada por un solo efecto o volumen, pues podemos crear múltiples volúmenes dentro para diferentes zonas de mi escena o momentos de mi juego, lo cual es genial. Digamos que tengo una escena muy grande que contiene diferentes ambientes y climas. Puedo generar múltiples efectos y asignarlos a cada zona respectivamente, o asignar un efecto a un momento en el juego en específico y después sustituirlo por otro y así continuamente. De hecho, es buen momento para comentarles que esta genial escena contiene varios assets que, como siempre, son gratuitos y pueden ser descargados en la Asset Store. Tienen el link en la descripción del video. Habiendo dicho esto, volvamos a lo que estábamos. Activaré isGlobal, después tenemos Weight, que nos permite especificar qué tanto efecto tendrá este volumen en la escena. Si elegimos 0, lo que hagamos aquí no se verá en nuestra escena, y número 1 es el valor máximo. Priority, como su nombre lo dice, es la prioridad que tendrá este volumen. A un mayor valor, más prioridad. Y por último, Profile, que es donde generaremos un perfil. Esto es fundamental, así que seleccionaremos New, pues no tengo un perfil guardado. Si lo tuviera, puedo seleccionarlo aquí y elegirlo o simplemente arrastrarlo a este campo. Bueno, como dije, voy a dar clic en New para generar un nuevo perfil. Aquí comienza la diversión. Aquí es donde empezamos a generar efectos. Automáticamente, después de seleccionar este botón, se creó otro botón llamado Add Effect. Lo voy a seleccionar para crear mi primer efecto. Aquí seleccionaremos Unity y después se despliega un menú con todas las opciones de efectos que tenemos. Vamos a agregarlos todos para hacer un pequeño repaso de cada uno y ver cuáles sirven para mi escena. El efecto de Post-Processing de Ambient Occlusion agrega un sombreado a esquinas, intersecciones, hoyos y superficies de la escena, de la misma manera en la que lo podríamos agregar en la ventana de iluminación. Este efecto es bastante pesado para el performance, así que hay que tener cuidado con él. Cuando lo abro tengo varias opciones que son específicas para este efecto. Voy a seleccionar intensidad y voy a jugar con los valores para agregar lo necesario para esta escena en específico. Como pueden ver, ahora que tengo agregado este efecto, cada cambio se actualiza en tiempo real en mi escena, bastante útil para ir ajustando valores e ir probando. Para mí con esto es suficiente en este efecto, no quiero cambiar ni el color del sombreado ni nada más. Ahora lo minimizamos y vamos al siguiente. Auto Exposure intenta simular la habilidad del ojo humano de adaptarse a diferentes niveles de luz y oscuridad, ajustando la exposición de la imagen de acuerdo al rango del nivel de brillo de la escena. Así que sería útil si tenemos una transición de una zona oscura a una zona iluminada y viceversa, como sería entrar a esta casa y salir de ella. Bloom genera rayos de luz que se extienden desde los objetos brillantes en la escena, en este caso mi fuente de luz, agregan una ilusión de mucho brillo. Vamos a agregarlo y vamos a subir su intensidad, pues mi escena es en un día soleado en un exterior. Simplemente agregando este efecto junto a Ambient Occlusion, mi escena cambiará totalmente. Ahí está, se ve mucho más interesante y visualmente elevó mucho su nivel. Me gusta mucho cómo está quedando hasta el momento. Dentro también podemos ajustar los valores de radio, el color del brillo, entre otras cosas. En la parte de abajo podemos agregar un filtro para darle una textura de suciedad a nuestro efecto. Chromatic Aberration es uno de los efectos que más me gustan para usar in-game, para replicar algunos de los efectos de intoxicación, como por ejemplo si nuestro personaje se tomara un par de cervezas o algo un poco más excéntrico. En fotografía este es un efecto causado por la falla de la cámara al intentar cubrir todos los colores de una imagen, genera un aspecto borroso y estirado en los bordes de la imagen.
Para esta escena en específico no quiero este efecto, pero siempre es divertido jugar con él y como dije es útil para ciertas circunstancias de un juego. Color grading es el proceso de alteración de color y la iluminación en una imagen final, digamos que es como cuando tomas una selfie y después agregas un filtro de color en Instagram. Debajo tenemos todas las propiedades para personalizar el estilo de filtro de color que queremos agregar en la imagen. Cualquier persona que esté familiarizada con el software de edición como Photoshop reconocerá estos valores. En general son parámetros para corrección de color donde podemos agregar contraste, tono, saturación, temperatura, etc. Depth of Field simula el efecto que tiene una cámara real cuando enfoca en uno o varios objetos a una distancia en específico. El resto de la imagen se torna borrosa, algo parecido al efecto que da el skybox que tengo en esta escena. Sin aplicar ningún tipo de efecto podemos ver que los objetos que componen la escena están enfocados y el resto del skybox se ve borroso. Podemos agregar este efecto a nuestra cámara. Dentro de los valores, Focus Distance es la distancia en la que se coloca, digamos, un punto que marca el rango en el que los objetos que estén dentro serán enfocados y el resto se verán borrosos. Apertura en fotografía es la apertura del lente por la cual la luz entra a la cámara. Menor apertura significa menor luz y también más enfoque. Mayor apertura es más luz y más enfoque. Focal length es la distancia entre el lente y el sensor de la cámara. Estos dos son términos técnicos de fotografía, por lo que valdría la pena echarles un vistazo más a profundidad y como siempre digo es recomendable jugar con los valores para familiarizarse con ellos. En esta escena en específico no me interesa agregar mucho de estos efectos, pero puedo agregar un poco para que se mezclen mejor los árboles que tengo en la parte de atrás con el skybox. Siguiendo tenemos Grain, que agrega una capa de noise o ruido a la imagen. Podemos configurar la intensidad, el tamaño y el color del noise. Motion Blur es el rastro dejado por un objeto en movimiento en una imagen o una secuencia de imágenes. Esto lo vemos muy comúnmente en juegos o películas, de hecho es casi esencial para los juegos de acción hoy en día. En sus parámetros encontramos Shutter Angle y Sample Count. Si aumentamos Shutter Angle tendremos mayor efecto de Motion Blur en el juego. Puedo probarlo con mi cámara. Screen Space Reflections es una técnica para calcular reflejos en objetos que tengan un material reflejante en la escena. Es comúnmente utilizado para simular suelos mojados o charcos como vemos en esta imagen. Dentro del efecto hay bastantes parámetros con los que se puede jugar para conseguir una escena realista. Cabe señalar que este efecto es bastante pesado para el performance del juego, así que hay que tenerlo en cuenta y ajustar estos valores dependiendo de la plataforma de tu juego. Por último, Vignette nos permite agregar una viñeta a la cámara, ese efecto de bordes oscuros que tenemos en muchos juegos y películas, muchas veces para agregar algo de dramatismo en una escena. Podemos cambiar el modo, clásico es el actual que tenemos ahorita en la escena, podemos configurar a nuestro gusto y Masked nos permite agregar una textura de una viñeta prehecha. También tenemos los parámetros clásicos como color, intensidad y suavidad. Me gusta mucho este efecto porque puede ayudar a centrar la atención del jugador en una zona en específico del juego. Con esto terminamos de darle una vista rápida a los efectos de post-processing. Vamos a ver cómo cambió mi escena desactivando cada uno de los efectos que agregué y vamos a ver la gran diferencia. No olvides suscribirte para seguir apoyando al canal y dejar un enorme like para más videos de desarrollos de videojuegos con Unity.